Quiero invitarles para que me acompañen abriendo sus Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 37. Si nos colocamos de pie por un momento, creo que podemos estar más cómodos, porque vamos a pasar un tiempito sentados. Por favor, nos colocamos de pie y vamos a leer el texto de Ezequiel, capítulo 37, del 1 al 14. Dice la Escritura, voy a leerlo en la versión lenguaje actual, usted puede tener la Reina Valera o cualquiera de las otras versiones. El poder de Dios vino sobre mí y su espíritu me llevó a un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo recorrer el valle de un lado a otro y pude ver que allí había muchísimos huesos y que todos estaban completamente secos. Entonces Dios me dijo: Ezequiel, hombre mortal, ¿crees que estos huesos puedan volver a la vida? Y yo le respondí: Dios mío, solo tú lo sabes. Dios me dio entonces esta orden: diles de mi parte a estos huesos que presten atención a este mensaje. Huesos secos, yo voy a soplar en ustedes para que reciban el aliento de vida y revivan. Voy a ponerles tendones y a recubrirlos de carne y piel. Voy a darles aliento de vida para que revivan. Así reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Yo les dije a los huesos lo que Dios me había ordenado decir, y mientras hablaba de parte de Dios, escuché un ruido muy fuerte. Eran los huesos que se estaban juntando los unos con los otros. Pude ver cómo les salían tendones y les cubría carne y se recubrían de piel. Sin embargo, seguían sin vida. Entonces Dios me dijo: llama al aliento de vida, dile que yo le ordeno que venga de los 4 puntos cardinales y que les dé vida a estos huesos muertos. Yo le repetí al aliento de vida lo que Dios me ordenó decirle, y el aliento de vida entró en los huesos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron en pie. Eran tantos que parecían un ejército. Dios me dijo entonces: Ezequiel, estos huesos representan a los israelitas. Ellos se andan quejando y dicen: no hay remedio, estamos perdidos, somos unos huesos secos. Pero tú vas a hablar con ellos y vas a darles de mi parte este mensaje: israelitas, ustedes creen que están muertos, pero yo soy su Dios. Yo abriré las tumbas donde creen estar enterrados y los sacaré de allí. Soplaré sobre ustedes para darles mi aliento de vida y los haré volver a la tierra de Israel. Cuando yo haga esto, ustedes volverán a vivir y reconocerán que yo soy su Dios. Yo, el Dios de Israel, lo he dicho y lo cumpliré. Gloria al Señor. Siéntense, mis hermanos. Usted se estará preguntando, ¿qué tiene que ver esta narración de huesos secos en medio de una fiesta como la que estamos viviendo? Usted se preguntará, ¿pero qué tiene que ver huesos con 100 años? ¿Qué tiene que ver huesos secos con una gran fiesta? Ojalá no se nos vaya a tirar la fiesta. Pues permítame decirle, esta narración nos muestra un cuadro de cómo un pueblo cambia, cómo un pueblo evoluciona, cómo un pueblo vive un proceso donde los huesos secos son dinamizados por la palabra de Dios y el Espíritu Santo y se convierten en un poderoso ejército que cuentan con la ayuda de Dios. Aquí tenemos frente a nosotros un cuadro de esperanza, un cuadro de aliento, un cuadro de cambio, un cuadro de un proceso que nos empieza a decir que estamos esperando los próximos 99 años y 10 meses que vienen por delante. Ya los 100 años se cumplieron, ahora nos faltan 99 años y 10 meses. Este cuadro nos muestra que hay una esperanza.
Permítame decirle, quiero decir que la materia prima con la que Dios trabaja estaba allí en los huesos secos. Ahí estaba la materia prima. Con esa materia prima se volvieron cuerpos y luego un poderoso ejército. Pues déjeme decirle, la materia prima con la que Dios trabaja está en sus congregaciones. Están allá en sus congregaciones. La materia prima con la que Dios trabaja está aquí en el auditorio. La materia prima con la que Dios trabaja es usted y soy yo. Ese aplauso como que empieza a coger forma. Va cogiendo como forma. Déjeme decirle, algo que he aprendido durante todos estos 51 años de ministerio, son 51. Algo que he aprendido es que Dios trabaja con la materia disponible. Él no se vara. Sus propósitos se cumplen porque Él es Dios. Y vamos a ver en esta hora del día un tema que yo lo he titulado 3 momentos fundamentales de una iglesia revitalizada. 3 momentos fundamentales de una iglesia revitalizada. Pero primero quiero que observemos la historia de una de nuestras congregaciones que ha vivido todo este proceso de revitalización y hoy quiero mostrarla como un ejemplo de una iglesia en revitalización. Vamos a ver si nos copian. Bueno, esos son algunos de los momentos que me ha tocado sufrir por la causa. Bien, vamos a ver el video, por favor. Es un video de 2 minutos. Si usted se duerme cuando despierte, ya estamos en otro lado. Ese es el ejemplo de una iglesia que empezó en revitalización a finales del año pasado. Pero permítanme ir construyendo con ustedes este tema. Y es que primero necesitamos tener claros algunos conceptos que nos van a ayudar a entender el por qué hablamos de 3 momentos fundamentales de una iglesia revitalizada. Primero, ¿qué es revitalización?
Revitalización, partamos de lo que no es para poder llegar a lo que es. Revitalización no es un programa más de los que hacemos en la iglesia todos los meses y todos los años. Revitalización tampoco es una estrategia, porque las estrategias se ajustan al grupo, a la gente a la cual queremos alcanzar. Entonces usted se estará preguntando, y si no es una estrategia, y si no es un programa, ¿eso qué es? Pues permítame decirle, revitalización es un proceso que dinamiza la iglesia en el cumplimiento de la tarea misional. No es una estrategia, no es un programa, es un proceso que dinamiza a la iglesia en el cumplimiento de la tarea misional. Y surge otra pregunta entonces, ¿y cuál es la tarea misional de la iglesia? La tarea misional de la iglesia tiene 4 aspectos: ayudar en la restauración de la relación con Dios, ayudar en la restauración de la relación con el prójimo, ayudar en la restauración con la creación o el medio ambiente, y ayudar en la restauración de uno con uno mismo, es decir, hablando de una armonía interna. Esto nos permitirá trabajar de una manera diferente, donde nos movilicemos estratégicamente y todos apuntemos en la misma dirección, y no como hasta el momento lo hemos hecho cada uno por su lado. Pero viene otra pregunta. Bueno, ¿y para quién es la revitalización? Yo me he encontrado a lo largo de todo el país, por los montes y collados, por ciudades, que algunos me han dicho: es que mi iglesia no necesita revitalización porque no está enferma. Mi iglesia no necesita revitalización porque tenemos gente, tenemos dinero, tenemos actividades. Entonces mi iglesia no necesita revitalización porque en el imaginario de ellos hay que las iglesias enfermas son las únicas que necesitan revitalización. Pues permítame poner en crisis ese axioma o ese paradigma. La revitalización es para la iglesia que tiene necesidad de avanzar y ayudar en el cumplimiento de la tarea misional. Revitalización es para que la iglesia recupere la pasión por Dios y salga de las 4 paredes y se relacione con la comunidad que necesita el mensaje de transformación del reino de los cielos. Eso es revitalización. No es una estrategia, ni es un programa, ni es para iglesias enfermas. Sí implica a las iglesias enfermas, pero también es un elemento para ayudar a las iglesias. De ahí entonces, mis hermanos y mis amigos, que viene entonces una pregunta: ¿cuáles son los momentos que debe pasar una iglesia para revitalizarse? El primer momento es identificar la situación que la iglesia está o esté viviendo. El texto nos habla y nos dice que Dios tomó la iniciativa. El poder de Dios vino sobre el profeta. Él buscó al profeta y le llevó a ver la realidad que el pueblo estaba viviendo. Déjeme decirle, Dios conoce la situación por la que está pasando usted, está pasando su liderazgo, está pasando su congregación, estamos pasando como institución. En el texto nos dice que estaban sin esperanza, estaban desencantados, estaban abrumados, estaban desubicados. Ellos estaban pensando que Dios se había alejado porque estaban lejos del templo, y porque para estar lejos del templo ellos creían que Dios estaba lejos de ellos. El profeta sigue a Dios y ve la realidad del pueblo y dice que eran huesos secos, esparcidos por el valle. Mis amigos y mis hermanos, este cuadro creo que refleja la realidad de nuestras congregaciones, donde al interior de la iglesia tenemos ministerios desarticulados, donde cada uno trabaja en pro de sus propios intereses, líderes desgastados, gente agotada por el activismo religioso. Por eso, cuando hablamos de revitalización, es importante entonces hacer un diagnóstico
palabra a la cual algunos le tienen miedo, porque el diagnóstico nos permite identificar la condición, el estado en el cual se encuentra la iglesia por un lado, el liderazgo por otro lado y la estrategia con la que se trabaja. Entonces, el primer momento es identificar la situación por la que se está pasando. En el año 2017 iniciamos el proceso de revitalización y encontramos algunas iglesias que tomaron la revitalización como un elemento fundamental e importante para ellos. Pero avancemos un poco y preguntémonos, ¿cuáles son las cosas que pueden poner en crisis a una congregación? Entre las cosas que pueden poner en crisis a una congregación encontramos enfermedades eclesiásticas, pecados no confesados, creyentes más preocupados por sus intereses particulares que por extender el reino de Dios, creyentes consumidores del activismo religioso, creyentes más preocupados por asuntos del tradicionalismo religioso como la música, el vestido, el cabello, el tatuaje, entre otras cosas. Líderes considerados patriarcas o matriarcas de la iglesia que se oponen a todo propósito de cambio porque ellos prefieren el tradicionalismo religioso. Los nuevos no son aceptados en los grupos de los amigos. Todos los programas son hechos pensando en los hermanos que están en la iglesia y no en cómo alcanzar a los que están de afuera. Y un elemento más, creyentes trabajando en varios ministerios al mismo tiempo. Discúlpeme, yo les llamo manipuladores ministeriales. Personas con 4 y 5 ministerios que no tienen tiempo para ellos. ¿Cuál es el segundo momento? El segundo momento es vivir el proceso. Hay un proceso. Cuando el profeta habla, hay un efecto, hay ruido. Los huesos que estaban desarticulados ahora se unen entre ellos y conforman un cuerpo. Permítanme decirles lo siguiente. Nosotros no estamos acostumbrados a trabajar por procesos. Trabajamos por chispazos. Trabajamos por lo que se nos ocurra, trabajamos por la idea que llega, pero no trabajamos por procesos, porque trabajar por procesos requiere tener claro un norte, tener claro para dónde va, paso que va dando, paso que va a dar, paso que tiene que dar. Por eso para trabajar por procesos hay que insistir, persistir, resistir y no desistir. No trabajamos por procesos. Si trabajáramos por procesos, muchas cosas no las habríamos abortado. ¿Por qué las abortamos? Porque trabajamos a partir de lo inmediato. Este pasaje nos va a hablar de un proceso, de huesos a cuerpo y a un poderoso ejército. Vamos a ver unas fotos acerca de la capacitación. Esos son algunos reportes de iglesias que han entrado en revitalización. Avancemos. ¿Por qué se necesita un proceso de revitalización? Vamos a hablar de la primera temporada al 2017. Escuchemos algunos de los relatos de nuestras iglesias y lo que estaban viviendo. Voy a hablarle de 4 iglesias. La primera decía: veníamos teniendo ciertas actividades que solamente las sosteníamos por tradición. En la parte económica sobrevivíamos. Los ministerios trabajaban desarticulados. No evaluábamos el trabajo y el equipo estaba desenfocado. La segunda iglesia dice: hacíamos muchas actividades pero sin resultados. Trabajábamos sin metas. En la parte emocional la gente estaba desmotivada. Nos enfrentábamos a una etapa de muchas frustraciones. La tercera iglesia dice: entramos en un estancamiento por varios años. Los miembros y el liderazgo estaban desencantados. Además, la iglesia tenía 2 deficiencias: líderes con varias responsabilidades ministeriales y la gente nueva que llegaba difícilmente la consolidábamos. Una cuarta iglesia dice: había cansancio en algunos líderes y el éxito nos generó conformismo.
¿Por qué necesitamos la revitalización en la segunda temporada? Número uno, por la cultura ministerial con la que trabajamos. Cada uno de los ministerios que hay en la iglesia trabajan separados, sin tener en cuenta a los demás. Estos ministerios, por lo general, compiten por los mismos integrantes, el tiempo en que se realizan las actividades, los recursos económicos y otras cosas más. Seguimos nosotros necesitando cambiar la revitalización porque hay que cambiar la estrategia con la cual estábamos trabajando. Y entramos a una disyuntiva: cambiamos o desaparecemos. Una otra razón por la cual es importante la revitalización en el 2023 es porque necesitamos nosotros entender que la misión de la iglesia es transversal. La iglesia se alinea a lo que Dios está haciendo en su entorno. Por eso cada aspecto de la vida de la iglesia debe alinearse con la tarea misional. Todos los programas, todos los ministerios, todas las tareas y todas las estrategias deben llevar a que la iglesia trabaje en la misma dirección. Y eso nos va a dar un resultado diferente. Debemos nosotros implementar la revitalización por los desafíos de hoy. Anoche el pastor Einar decía algunas cosas y creo que es importante recalcar. Estamos en una cultura donde la población agnóstica, desencantada de la religión, no de Dios, rechaza la institucionalización de la iglesia, pero desea la comunidad y las relaciones. Los escépticos y los movimientos radicales de derecha y de izquierda, la tensión del conflicto bélico a nivel mundial, el aumento de la polarización entre países pobres y ricos. A eso le sumamos la globalización. A él le llevamos también la inteligencia artificial, el metaverso como realidad a entender. Es una situación que requiere que la iglesia funcione. ¿Cuáles son los elementos del proceso de revitalización? El proceso de revitalización tiene 4 casos. Sensibilización a la iglesia. La iglesia requiere sensibilización. La sensibilización es el procedimiento que le permite encontrar a la iglesia la disposición para lo que vaya a hacer. Segundo, la capacitación. La capacitación implican por lo menos 12 a 14 horas con unas temáticas particulares. Tercero, la socialización. Cuando ya se establece el plan de trabajo, ahora la iglesia lo entiende, lo aplica y viene la 4ª etapa, que es el seguimiento. Hemos hablado de 2 momentos. Vamos a hablar de un tercer momento. El tercer momento ya es el despertar de un pueblo, el despertar del ejército, el pueblo que se levanta. Mis amigos y mis hermanos, la revitalización requiere que el pastor, esto no funciona con el llanero solitario, esto no funciona con un pastor que va de espaldas al liderazgo. La revitalización requiere que el pastor y el liderazgo trabajen juntos. Sin liderazgo, pastores, es imposible pretender empujar el barco solos. Y sin pastor, es imposible pretender llegar a un puerto seguro. Se necesita al pastor y se necesita al liderazgo. Mis amigos y mis hermanos, ¿cuáles son los beneficios del cambio de cultura que realiza revitalización? Voy a leerles algunos de los beneficios. Todos trabajan de manera intencional, unidos, articulados, sincronizados y enfocados. Más que un eslogan, más que una frase de cajón, se vuelve parte de la cultura con la cual la iglesia ahora entiende que si trabaja junto, que si se une, que si hay una manera de pensar, el propósito se da. Y fruto de eso, usted podrá hablar con varios de los pastores, que luego le podré dar sus nombres, para que le pregunte: cuénteme, ¿cómo es eso de la revitalización? Un segundo beneficio es que la iglesia ahora va a hacer una evaluación de la gestión de manera permanente. Programa que se realiza, programa que se evalúa, programa que se mejora, porque la evaluación ya no es esporádica, sino permanente. Un tercer beneficio
es que una iglesia que tiene ahora interés por los asuntos de la comunidad y le interesa la situación por la que está viviendo. Revitalización también trae crecimiento, un crecimiento holístico o integral. ¿Cómo se evidencia el crecimiento? Se aumenta la asistencia, se aumenta el número de bautizados, se aumenta el número de discipulados, se aumenta el número de candidatos al liderazgo, se piensa en plantar nuevas iglesias, se incrementa la masa crítica, el equipo de trabajo. La iglesia crece en forma de servir a la comunidad en la que está ministrando. La iglesia crece en fe en Dios y en el poder del Espíritu Santo. La iglesia crece en ayudar a los hermanos a desarrollar prácticas de emprenderismo que le permitan conseguir recursos económicos. La iglesia crece como comunidad sanadora, liberadora y terapéutica, donde las personas encuentran que el poder del Señor Jesucristo les transforma en todos los campos. Consideremos los logros alcanzados por las iglesias que han adoptado, no que han adaptado, que han adoptado revitalización. Hemos capacitado a 193 pastores, 287 iglesias, 2079 hombres y mujeres que conforman la masa crítica de la iglesia. ¿Cuáles son los logros de algunas congregaciones? Voy a hablar de unos indicadores, no indicadores económicos. Indicadores de cuatro cosas: asistencia, bautismos, líderes y finanzas. Indicadores antes de revitalización y después de revitalización. La primera iglesia tenía la asistencia de 60 personas y pasó a 100 personas. De 3 bautizados al año ahora pasó a 10. De 20 líderes pasó a 45 líderes. La segunda iglesia pasó de 162 a 200, de 10 bautizados a 20 por año, de 10 líderes a 50 líderes, y su actividad económica se incrementó en un 50%. La tercera iglesia pasó de 25 a 45, de 2 bautizados al año a 8, de 5 líderes a 12. La tercera iglesia pasó de 500 a 800, de 25 bautizados a 60 por año, de 90 líderes a 230 por año, y económicamente aumentó un 300%. ¿Eso qué nos indica? Cuando la iglesia se dispone a trabajar, viene el respaldo. Pero pensemos hacia el futuro. ¿Qué debemos implementar si queremos alcanzar a las nuevas generaciones? Desarrollar personas con una vida integral. Llevar el evangelio a la vida práctica, dejar de estar pensando en asuntos abstractos y llevar el evangelio que responda a las necesidades concretas de la gente. Un discipulado que implique asuntos como finanzas, mente, trabajo, sexualidad, salud, alimentación y otras cosas más. Para alcanzar las nuevas generaciones hay que entrenar a la gente para que piense política, social, económica, teológica y éticamente, porque serán asuntos y aspectos a tener en cuenta. Mantener el enfoque por el interés por las personas que están hacia afuera. Trabajar intencionalmente en la mentalidad y la cosmovisión de los niños, adolescentes y jóvenes de la iglesia, para que puedan entender que la Biblia y la razón son dos aspectos fundamentales. Reevangelizar a los evangélicos, reevangelizar a los cristianos para que la iglesia tome forma y la segunda y tercera generación entiendan que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Impulsar la misión urbana. Mucho de nuestro trabajo es muy fuerte en los campos y gracias a Dios por ello. Pero creo que hacia el futuro, que ya estamos en 99 años y 10 meses, debemos mirar a las ciudades. Las ciudades son polos de desarrollo y necesitamos una teología de la ciudad y las iglesias de las ciudades empezar a entender que las ciudades son un potencial para alcanzar mucha gente para Dios. Y por último, explorar las posibilidades del ministerio virtual y entrar al metaverso como parte de la misión de la iglesia. Amigos y hermanos, la revitalización implica mover a cada miembro de la iglesia como un misionero
que sirve a Dios en el lugar donde realiza la vida cotidiana. Revitalización no son eventos. Revitalización no son eventos. Revitalización es un proceso que dinamiza a la iglesia para que en el día a día cumpla la tarea encargada por el Señor Jesucristo. Y eso va a hacer que la iglesia encuentre la razón del por qué vivir. Les invito a que cierren.